nombre es José Luis Alcalde. Llevo aquí viviendo desde el año 1982, pero llevo viniendo a este sitio pues toda la vida, desde recién nacido. Aunque vivíamos en Madrid hasta que terminé la carrera y ya me marché de Madrid y me marché al campo, que es mi sitio, porque soy perito agrícola, ingeniero técnico que se llama hoy. Y he vivido toda mi vida para y por el campo. Ese es mi currículum. Bueno, pues luego estábamos comentando con todos vosotros todos estos usos que el programa está recuperando, como las caceras y tal, pues que nos contaras un poco los que tú conoces de toda la primera época que... Ya. Bueno, pues es muy distinto ahora porque lo siguiente, los medios económicos eran completamente distintos en el aspecto ganadero. La sierra toda la sierra de Guadarrama estaba poblada de ganado lanar, que ya no existe, se ha convertido ya prácticamente en vacuno, y la consecuencia de esto pues fue que en aquellos años, estoy hablando de los años 50, 60, la ganadería, el valor de la lana era muy alto, entonces el ganadero tenía ovejas por la lana porque tenía un precio muy importante, sin embargo el cordero valía poquísimo. A medida que pasaron los tiempos, el precio de la lana se vino abajo, las ganaderías lanares desaparecieron de la sierra, había miles y miles de cabezas de ganado lanar y como consecuencia de la vida en la sierra, pues había una serie de chozos donde vivían los pastores durante la época de primavera y verano, y naturalmente para ello necesitaban agua y disponían de manantiales estupendos que los mantenían siempre limpios. Manantiales que también muchos de ellos llegaban incluso a nutrir de agua la cacera, que es de la que estamos hablando, de la cacera San Medel. Eso ha ido transformándose, se han perdido muchísimos puntos de agua, o sea, manantiales, y desgraciadamente con las nuevas políticas forestales, pues la vida en la sierra ha ido desapareciendo porque excepto ahora que ya se está consiguiendo hacer desbroces y tal, pero la materia que tenemos en la sierra pues impide el paso del ganado, ¿no? Yo me acuerdo que aquí cuando yo llegué el año 76, porque empecé a vivir el año 82, pero el año 66 vivía ya en Segovia. Me acuerdo que un pastor, Mariano, de aquí, nacido aquí en el caserío, pues me dijo, mañana está buen día para prender. Dije, ¿qué quiere decir? Pues prender fuego y quemar la maleza que había. Y en efecto nos cogimos los caballos porque no había caminos, los caballos a la sierra y prendimos. Y quedó porque había sobrado, era el mes de marzo, había sobrado mucho pasto y por consiguiente se podía correr por el campo el fuego y ardió en pompa y aquello en la primavera pues dio un pasto espectacular, buenísimo para el ganado. Y esa práctica desaparece y entonces ahora la sierra está llena de combustible, que es lo que llamamos nosotros. Tenemos muchísimo miedo a que se produzcan incendios, además que antes los pueblos se podían acudir a apagar el fuego porque no había tanta maleza, con medios propios se apagaban, ahora ya no va nadie. Tienen que venir los aviones, los helicópteros para apagar porque no hay quien se arrime a apagar un fuego, muy difícil. Eso es lo que puedo contar de esa diferencia que hay de los años 50 a la actualidad, ¿no? ¿Y hay algunos usos que han pervivido más tiempo o no? Los usos han ido desapareciendo más o menos. Ha desaparecido, como digo, el ganado lanar, porque tampoco es un terreno apto para ganar. Aquí hicimos una experiencia hace unos años para ver si podíamos volver con el tema del ganar, y lo tuvimos que quitar porque perdíamos dinero. Y lo que se ha mantenido ha sido el vacuno. En muchas más unidades ganaderas que había entonces, habrá multiplicado pues casi por la mitad, más de la mitad, ¿eh? Entonces eso ha variado. Aquí en la zona esta de la sierra también ha disminuido la producción de leche, porque era también muy complicado, y queda la ganadería de carne, ¿eh? En este caso concreto nuestro, de esta finca,
pues se ha optado por la ganadería extensiva de la raza avileña negra ibérica para que no se vaya perdiendo esa rusticidad de ese ganado que es francamente buena. Lo que pasa es que supone un sacrificio porque la rentabilidad es más baja. Entonces hay que tener un espíritu constructivo para seguir con esa línea que no es precisamente la que más dinero proporciona. Pero bueno, somos conscientes de que no se debe perder esa buena raza autóctona que se dispone en Castilla y León y sobre todo en la Sierra de Guadarrama. Eso era otra de las cosas que queríamos comentar, que así, pues un privilegio tener tu punto de vista de los beneficios que realmente reporta haber mantenido todos esos, poder mantener todos esos usos y recuperarlos, no solo a lo mejor los medioambientales, que son como más obvios para todo el mundo, sino que otro tipo de riquezas te parece que aportan. Hombre, la riqueza, vamos a ver, esto está muy limitado, la explotación, bajo el punto de vista de mejora social y de crear puestos de trabajo, está muy limitado al tema del vacuno, ¿eh? Pero luego hay un tema forestal que es importante, que también es medioambiental, ¿eh? Nosotros concretamente hemos plantado aquí en la sierra, en sitios ya que no eran aptos para la ganadería, por lo que he contado, por los sistemas que ahora mismo ya no es posible sacar unidades alimenticias del campo por el exceso de maleza. Hemos hecho un esfuerzo importante y hemos hecho unas 500, 600 hectáreas de pino silvestre que se plantaron el año 82, del 82 al 85, y que se empieza a hacer ahora el entresaque. O sea que es un tema también complicado porque hasta ahora lo que ha producido ha sido gastos desde su inicio, ¿no? Pero bueno, hay que continuar y dejar a nuestras generaciones futuras una producción de un pinar que, si Dios quiere, el día de mañana pues de rentabilidad y de productividad, ¿eh? Y el resto de, como he dicho antes, ¿no?, que es el vacuno, el valor más importante que hay en la sierra ahora mismo. Porque industrias, quitando los pueblos que los hay, con unos temas ¿cómo se llama?, de restauración importantes, pero son los menos, no hay demasiado. Y este tipo de apoyos y de proyectos como en este caso el Ecoforgan y tal, ¿qué aportan y qué se les podría pedir para que dieran un impulso, un empujón a esto? Hombre, no cabe duda que si estamos hablando en este caso concreto de la cacera, pues es importante, ¿eh? O sea que debía estar perfectamente apoyado y perfectamente, no se debe perder, es algo que no se debe perder, ¿eh? Porque, claro, si nos vamos a los ancestros, aquí detrás de donde estamos ahora mismo ya había un molino, y ese molino era muy anterior a la cacera. De alguna forma aquí molían porque es anterior, es casi romano, es de piedra, de granito, perfecto. Pasa por aquí debajo el cauce, y iría a la cacera. Yo no sé dónde iría, es mucho más, es anterior, ¿eh? Entonces, claro, el mantener la cacera pues es una cosa pues muy importante. Lo que pasa, claro, que para ello se requiere pues una dedicación muy importante, porque la única forma de que la cacera pueda correr en verano es o que no haya pantano, que correría, de lo cual es imposible, porque el pantano es fundamental para nada menos que 10 pueblos de esta zona, de la que vivimos, gracias a Dios, pues estupendamente bien, pero evidentemente en el mes de agosto y en el mes de julio y ahora casi ya se está acabando el agua, ya no hay escorrentía. Y no hay escorrentía mucho por culpa de la falta de dedicación a la limpieza de manantiales, como decía antes, ¿eh? Porque si se limpiasen los manantiales, que tampoco es un trabajo, no es un trabajo de máquina, es un trabajo de azadón, pero de mano de obra, ¿eh? Pues evidentemente la cacera pues podría correr. Yo he pescado truchas en esta cacera en el mes de agosto, ¿eh? Porque había truchas y se pescaban, eran los pequeños, y ahí estábamos con la caña y estaban riquísimas, estaban extraordinarias. Ahora los niños han pescado una trucha, ¿va? Pues, había agua en verano. La gente lavaba en la cacera, ¿eh? Porque claro, en casa no se podía lavar, se lavaba en la cacera, ¿eh? Y eso se ha perdido en beneficio, también es verdad,
en beneficio de la población. Porque yo he conocido Torrecaballeros y este caserío sin agua en las casas, sin agua corriente en las casas. Es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Pues muy bien, sí. Yo creo que me quedo con el audio a Cholón y nos explica cómo funciona el molino y lo grabaste por fuera. Sí, pero que lo explique aquí ahora. Sí, a cámara. Pues un poco eso, ¿no? Aprovechando el enclave perfecto y la sabiduría sobre el tema, explicar un poco cómo funcionaba el caserío. Hola. ¿El molino? Sí. Molino, pues adelante con el molino. Hola. Es un sobrino que se apunta, de los infinitos que tengo. Este tema del molino. El tema del molino. Bueno, pues aprovechando un pequeñísimo salto de agua que hemos visto hace un momento, pues mis mayores hicieron lo siguiente. Bueno, mis mayores no, los anteriores ya a los propietarios, o sea, antes del año 1900 ya utilizaron el molino. Y con ese salto de agua se molía con agua y movía un molino de piedra. Y sacaban para los animales en los meses de invierno sacaban el centeno, que era lo que se sembraba aquí, fundamentalmente porque son tierras pobres, son tierras que se llaman centeneras. Bueno, ¿qué hicieron? Pues hicieron dos cosas. Una, conseguir una turbina para producir energía eléctrica y montaron un ariete. Montaron un ariete que es el golpe de ariete. Aprovecharon ese poco desnivel para ese desnivel de 2,5 metros, 3, que yo creo que no llega, subirlo a 12, mediante el golpe que proporciona el ariete, que podemos ver luego si lo quieren ver. Entonces era un sistema completamente mecánico, aprovechando la física y el inventor del ariete, y se subía el agua a un depósito de 200 litros, mediante golpes iba cayendo el agua a golpetazos, pum, pum, pero bueno, y luego ya se distribuía por estas viviendas que hay aquí detrás. Claro, no había lavadoras, pero bueno, por lo menos te podías lavar y te podías tener un lavabo y podías tener una ducha. Tampoco había tanto consumo como hay ahora, y entonces estaba muy restringido, que le den una patada al ariete para que suba el agua, que se tiene que lavar el señor no sé qué, y se ponía en marcha, ¿no?, el ariete. Entonces, bueno, pues eso fue y la luz, no digamos la luz, se utilizaban hasta el montaje de la turbina, se utilizaba en candiles, y están todas las casas negras, porque con la llama y bueno, pues por lo menos había bombillas que eran 12 voltios, porque no cargaba más, la turbina cargaba como mucho 8, 9, 10 amperes en los meses de invierno. En verano se quedaba reducido y algunas veces había que cerrarla. Y se suplía con un motor monocilíndrico de 5 caballos que había en un cuarto y que cargaba las baterías, pero bueno, esto era un privilegio, eso no lo tenía casi nadie. Que fuera autosuficiente. Y además no solamente de agua, sino también de electricidad, o sea, bastante único, ¿no? Muy único. Muy único. Dar vida sí. a todo el caserío, ¿no? Sí, indudablemente. Pues no sé qué te gustaría añadir sobre todo este tema no solo de las caceras, sino de recuperar los beneficios que puede dar al entorno, cualquier cosa que... Hombre, cualquier mejora que suponga, hay cosas en el campo, en la agricultura y en la ganadería, sobre todo en la ganadería, que son el agua. El agua es fundamental. El que un animal, para poder suministrarse de agua, que se bebe cada día 40 litros, y ahora la gente se queja mucho por el consumo de agua de los animales, y para hacer 1 kilo de carne hacen falta no sé cuántos litros de agua, pues el conseguir ese agua por medios fáciles, sencillos, pues es importante. Y yo lo que echo de menos es lo que también comentaba antes, es lo que se refiere a la limpieza de manantiales, alumbrar manantiales para que surja el agua y no se pierda, porque es que se pierde, se evapora, se acaba perdiendo, existe, está en el subsuelo. Sí, hacer un poco la reflexión para
generaciones venideras, que no solamente un poco que se incide muchísimo, ¿no? Es verdad que hay un exceso de consumo de carne y de otras cosas, de todo, ¿no? Pero también nos hemos cargado un poco la manera de producirlo, ¿no? Bueno. No solo el problema no es solo el exceso del consumo, sino eso, por ejemplo, es que parece básico, pero cuesta esa reflexión, no todo, las reflexiones llegan ahí, lo que da vida al campo es el agua. Claro, y la producción. Entonces, claro, estamos alimentando a una sociedad importante y los precios pues tienen que ser lo mínimo, lo menos caros posibles, para que todo el mundo tenga acceso a esa carne, que es fundamental, que es una proteína y además de muchísima categoría, de muchísima calidad. Entonces, todo tiene que ir combinado para que el resultado final pues sea el que es, ¿no? El que está siendo. Y se va manejando cada vez, yo creo, con procedimientos técnicos más importantes. Quería saber tú cómo ves el futuro, ¿no? En torno a esta actividad vuestra, ¿no? Vuestra explotación y la actividad que tenéis y en general en el municipio, en torno a esa gestión de los recursos y las actividades que se generan gracias a esos recursos y viceversa, las actividades que permiten mantener esos recursos. ¿Crees que hay futuro? ¿Es algo que tienes una visión optimista? Yo sí la tengo optimista. Yo tengo visión optimista de que esto se mantenga, prospere y mejore. Y para eso, que ha sido toda la vida, hasta ahora ha sido así. Hemos ido mejorando, pero una barbaridad. Yo he conocido eso, pues que la gente comía cocido todos los días y no comía carne, y eso ya se ha acabado. Entonces hemos pegado un salto cualitativo muy importante y cuantitativo. Y claro, esas circunstancias yo espero que en el futuro pues se mantengan y se mejoren. Pero hay que poner el esfuerzo, hay que poner la capacidad, el entusiasmo y el convencimiento de las nuevas generaciones de que la gente venga al campo. Pues yo soy de los poquitos que salí de Madrid cuando terminé la carrera. Yo nací en Madrid, viví en Madrid hasta los 20 y tantos años que terminé y dije adiós Madrid y me fui a Burgos. Y ahí empecé a ejercer mi profesión. Y eso yo creo que sigue, pero menos. Yo creo que hay menos actividad.